es lo que estamos haciendo en el Besós y sobre todo quien está trabajando en eso son 3 personas, Nuria, Karma y Carlas Pérez, que nos salió en la foto del grupo. Tenemos que volver a hacer esa foto, pero han trabajado mucho en el acuífero del Besós. Entonces, un poco para centrarnos, este es el acuífero, ¿no? El mar está aquí, el río Besós, esto de aquí es Montcada, el río Ripoll, Santa Coloma de Gramenet, ¿vale? Collserola, y más o menos ya estamos así centrados. Entonces, ¿por qué es importante? El acuífero del Besós había sido importante en su momento, históricamente, pero ahora es muy importante, en parte, porque he puesto esta foto un poco para recordar cómo Barcelona coge el agua, ¿no? Pues que tenemos la etapa del Llobregat y la etapa del Ter, ¿no? Básicamente Barcelona coge agua de los 2 ríos, del Ter y del Llobregat. Y entonces lo que resulta es que en el 2017 se hizo el acuerdo de la tabla del Ter, en el que para mejorar el estado ecológico del Ter se decidió pues, una serie de medidas y una de ellas es que Barcelona no puede coger tanta agua como cogía del Ter y que tenía que reducir en distintas fases. Pues primero reducirlo a 84, después a 54, ¿vale? Y entonces estos son muchos hectómetros, estos son hectómetros al año, que por tanto Barcelona tiene que reducir más de 30 hectómetros cúbicos al año y los tiene que sacar de algún sitio. Entonces, por ahí había una especie de historia del Besós, que la gente decía que del Besós se podía sacar mucha agua, que se había sacado en su momento más de 30 hectómetros cúbicos al año. Entonces, el primer proyecto que hicimos era analizar a ver si era eso cierto, y encontramos que no era cierto y que no se podía sacar tanta agua de la central del Besós. Y entonces propusimos que era urgente que se volviese se volviese a recuperar lo que es el recuntal, que ahora hablaré de él. Entonces, aquí lo único que quería comentar es que, claro, todo el hecho este de que Barcelona tiene que reducir el agua, que es un hecho administrativo, un factor administrativo ecológico, se le tiene que añadir que estamos cada vez más en época de sequía, ¿no? Barcelona no tiene agua y cada vez menos, y además tenemos el cambio climático encima y esto va a ir. Entonces, no sé si visteis este anuncio en la Vanguardia, ¿no? Donde el presidente de la Generalitat pues, anunciaba que se querían invertir 25 millones para empezar a explotar el Besós y que el Besós sería el nuevo grifo de agua para Barcelona, que así lo decía el anuncio. Y lo primero una de las primeras cosas que se plantean es recuperar el recuntal, que ahora hablaremos de él, pero que se va a coger el agua del recuntal desde el foco, ¿no? Desde el centro de recarga del recuntal, y se va a hacer una tubería que va a pasar por el río Besós y se va a ir a la TAP del Besós, que esta es la central de bombeo histórica del Besós, que ahora no se estaba sacando mucha agua, pero que se tiene que ampliar. Y así está el tema. Entonces, el recuntal, ¿qué es el recuntal? Pues he encontrado esto es un plano de la acequia como tal y de sus minas de 1911. Este es el río Besós. Esto de aquí es Montcada, ¿no? En su momento, pequeñita. Y entonces la acequia como tal
acequia como tal, pues era una acequia, un canal, que iba desde, que es de la época de los romanos, ¿vale? Y la primera cita de la acequia como tal es de 1954. Y es que los romanos ya tenían una presa, tenían una pequeña presa en el Besós, un poco por debajo, este es el río Ripoll, estaba un kilómetro por debajo del río Ripoll, y cogían ya el agua del río Besós y la derivaban al canal y la llevaban a Francia. Entonces, bueno, pues cuando Barcelona necesitó mucha más agua, pues entonces en el siglo XIX, pues lo que hicieron es la mina, que la mina empieza, es un túnel, ¿no? Una galería drenante que va por aquí, va por aquí, va por aquí, y desde aquí se bifurca aquí y aquí, ¿no? Inicialmente el Recontal era el túnel este que llegaba hasta aquí, llegaba más o menos por aquí, y después pues se vio que necesitaban más agua y lo que hicieron es bifurcar estas dos ramas, bueno, que esto se hizo en el 1838. También es interesante cuando lees sobre el Recontal que hubo una época que esta galería estaba seca, ¿no? Porque cuando se estaba explotando muchísimo el Besós estaba seco completamente, y entonces lo que se hizo también son dos pozos, uno que estaba aquí y otro que estaba aquí, que cogían el agua y la metían dentro del Recontal para llevar el agua hacia abajo. Después se dieron cuenta también que una parte que no tenían agua, en parte porque la galería era totalmente filtrante, y claro, cuando el río, el acuífero tiene el agua muy por encima de la galería, pues la galería puede chupar sin problemas, pero cuando no tienes agua en el acuífero, tienes que captar el agua del río directamente, no del acuífero, sino del río. Pero claro, si es filtrante, pues el agua entraba y salía. Entonces lo que hicieron es pavimentar la parte de debajo del Recontal, para tener columnas. Es una historia, yo creo que es muy bonita. Entonces tengo algunas imágenes aquí para que os situéis. Este es el mar, ¿no? Y el Recontal va desde lo que se conoce como la Casa de la Mina, ¿no? Pasa por Moncada y va a buscar el río y se bifurca, ¿no? Y este sería el Recontal desde la casa de la Mina. Se puede ver el Recontal, que es este de aquí, ¿no? Que ya le he enseñado varias veces esta foto, pero si os fijáis, pues es bastante bonita, y esto es plano. Entonces esto tiene como 40 centímetros de agua. Y esto lleva entre 300 y 600 litros por segundo. Por tanto, cuando estuvimos analizando lo del Besós, pues digo, de la central no puedes sacar nada, pero cuidado, que tienes que preguntar que tiene 10 hectómetros al año y que esta agua, si la puedes recuperar, pues mejor. Ahora se están peleando un poco porque Akbar dice, ha medido con sus técnicos el Recontal y le sale 600 litros por segundo, que es una burrada, y la gente que da el agua cuando mide 300, entonces no sabemos exactamente, ¿no? Y he querido a ver si el grupo de hidráulica podría medirlo también, porque es un cálculo al final. Para si tenemos 10, 20, 500 litros al año, pienso que es una cosa. Esto de aquí, vamos a ver rápido. Esto es una cámara que se pasó por el Recontal para que se vea. Tiene mucha agua. Sí, mucha agua. Y todo el año, todo el año.
Y entonces la última parte del remontar por eso parece que está un poco derruida. La parte cuando te vas hacia la U, pues por aquí parece que dentro de la mina hay un poco de arena y gradas y bolos, etc. Pero lo abrieron y al principio no se quedaba un poco así porque solo veían arena, bolos y no veían el agua, ¿no? Pero resulta que por debajo alguien pasó unas tuberías. Hay como dos tuberías por debajo de la galería que deja pasar el agua aún, y por eso aún tenemos estos 300 o 500 litros. Bueno, pues en todo esto pues nosotros hemos estado haciendo lo que es la modelización para poder hacer una buena gestión del agua en esta zona. Entonces el modelo es esta zona de aquí, ¿no? Va más o menos desde Montornès, ¿no? Hasta Montcada, Santa Coloma, ¿no? Y Zembar, ¿no? Y bueno, esto incluye distintos acuíferos, tanto el aluvial de la cubeta de la Llagosta, el aluvial del Vallès, el acuífero superficial del Delta y el acuífero profundo, ¿no? Esta parte de aquí es la zona que se parece mucho al Llobregat, ¿no? Pues esta zona es el acuítargo, ¿no? Pues que tiene el acuífero superficial y el acuífero profundo por debajo. Un poco de contexto geológico, aunque no sea yo la mejor persona para hacer el contexto geológico, pero esto de aquí es Collserola, las pizarras de Collserola, esto también, ¿no? Estos son más granitos, y esto de aquí pues es el acuífero aluvial, ¿no? El contacto. Si hacemos algunos cortes, si queréis ver el tipo de suelo, pues esto es algo que siempre es bastante interesante de ver. Pues aquí el corte de aquí, este es un perfil, que es este perfil de aquí. Es este perfil de aquí, ¿vale? Que lo que vemos es algo muy parecido al Llobregat, un sustrato, un acuífero principal, el acuífero profundo, un acuitardo que tiene forma así de medio lentejón y después el acuífero superficial, ¿no? Más o menos en el puente de Santa Coloma más o menos se vuelve a acuífero único. Aquí tienes el acuífero único, ¿vale? Que ya sigue hasta Montreal. Entonces, diferencias con el Llobregat, pues que esto no es tan permeable. Esto no es tan permeable con el Llobregat. Aquí estamos hablando de transmisibilidades de 2000. Mientras que en el Llobregat pues, puedes encontrar transmisibilidades ¿no? La única zona que es más transmisiva es la central del Besós. Esto está en la zona más transmisiva, que puede llegar a tener transmisibilidades de 10.000. Este es otro corte, este es un corte que está pasando por Montcada, por esta zona de aquí, sería este corte de aquí, esta zona de aquí, de Montcada. Para que veáis también que es una zona que tiene muchas infraestructuras y que aún va a tener más, ¿no? Por tanto, la gestión del agua, pues, se ve comprometida muchas veces por estas infraestructuras. Estos son pues, el sustrato y esto sería el acuífero. La central del Besós está por aquí y lo que veis, lo que marco aquí, por ejemplo, es la futura R2, ¿no? Toda la línea de ferrocarril se va a soterrar, ¿no? Y va a pasar por aquí, y además también por aquí
por aquí abajo, también, no sé si está alrededor aquí, no estaba alrededor. Por aquí abajo hace así, y sale después del río Ripoll, por tuneladora, está la línea de alta velocidad que esta ya existe, ¿no? Las infraestructuras tienen un papel importante y tienen un papel importante justo en la central. Esta es la central del Besós. La línea de alta velocidad sale desde aquí y se hunde, ¿no? Y entonces va por la roca y sale después del río Ripoll. Pero fijaros que entre esta zona y esta zona, ¿no?, hay una diferencia de niveles de 8 o 10 metros. Por tanto, ha creado un efecto barrera brutal solo el paso de la línea de alta velocidad, que son 600 metros hasta que llega la roca y ya desde ahí nada. Claro, cuando se haga el soterramiento del ferrocarril, que hace así, pasa por el acuífero, que casi todo el acuífero, pues eso será aún más importante. Bueno, no más importante si se hacen las medidas que se tienen que hacer, pero eso no quiere decir que el acuífero tenga, digamos, que menos resiliencia de la que tenía anteriormente. ¿El acuífero está conectado ahora? El acuífero está conectado. El río Reloj está conectado ahora al acuífero. Entonces, esta parte de aquí, o sea, justo en la central, en esta parte de aquí, el río está colgado. Está colgado. Pero cuando ya te vas a partir de aquí, que es cuando encuentras la infraestructura, el nivel que tienes a la derecha de la infraestructura es el nivel del río. Pero el mismo, ¿eh? Que lo único que ha pasado es que este era el río que estaba aquí, ¿no? Y antes el agua estaba aquí, ¿no? Históricamente el agua estaba aquí y aquí tenía la central. Pues aquí se puso la línea de alta velocidad. Y evidentemente el río que daba agua, ¿no? Pues esto ha ido subiendo y ahora está así. Y bueno, entonces el modelo lo hemos hecho con Modflow 6, que te permite hacer una malla como siempre, pero además te permite refinar las zonas más críticas mediante una malla Quadtree. Hemos utilizado el software de ModelMuse y nos ha ido bastante bien. Y entonces las zonas que están más refinadas pues son todos los túneles, la central, etcétera, donde están los pozos, las zonas más críticas. Antes teníamos el modelo hasta aquí, más o menos hasta aquí, y ahora lo hemos alargado toda esta parte para tener en cuenta que en esta zona de aquí el plan director decía que se quería hacer una zona de recarga artificial en esta zona. Bueno, entonces hemos intentado durante ya casi 2 años, ¿no?, buscar toda la información disponible sobre la zona. ¿No? Creo que tenemos mucha. Estos son todos los sondeos que hemos encontrado. Evidentemente que en el delta tienes mucha información. También tienes mucha información de las nuevas infraestructuras, la línea de alta velocidad. Pero después ya cuando te subes por encima del Ripoll, si os fijáis la información va desapareciendo. Y lo que hacemos es, de cada uno de estos sondeos, pues los clasificamos, ¿no? Los clasificamos cada uno de los sondeos y lo asignamos a las unidades hidrogeológicas que hemos definido. Estos serían los mapas de transmisibilidades. Pues ya veis, podéis ver el rango de transmisibilidad del acuífero superior, el acuífero único, pues este de 15.000, 20.000 es la zona
de la edad de SOS, pero el resto casi siempre está sobre los 2000. Entonces, con esta información hemos llegado a esta zonificación. Esta sería la zonificación del acuífero principal, este sería el acuitarro y este sería el acuífero sur. Y realmente no estamos muy contentos de la zonificación, creo que se ha hecho muy bien. Y se ha representado bastante bien también que el acuitarro no es como el acuitarro que tenemos en Llobregat, es mucho más transmisivo verticalmente. Bueno, entonces, modelo conceptual, un poco de modelo conceptual, pues lo metemos dentro del modelo y entonces, de momento lo que tenemos es unos niveles prescritos en el mar. Esto lo queremos ampliar, igual que hicimos en el Llobregat, para tener en cuenta que el acuífero también sigue por debajo del mar. Tenemos la información disponible, pero aún no hemos alcanzado a realizarlo. De momento tenemos estos niveles prescritos que hemos puesto, pues, los niveles prescritos del mar. Y esto es la huella, digamos, del puerto de Barcelona. Que podéis ver que ahora estamos hablando con Xavi, que el nivel cómo va subiendo, desde los años 90, a razón de unos 6 milímetros al año. Parece poco, pero 6 milímetros al año, Llevamos 20 centímetros. Llevamos 20 centímetros. No lo parece, pero... No hay datos medios. Y no hay datos medios. Esto está en puertos los puertos en la página web de puertos, que el Ministerio, digamos que tiene una red de huellas en distintos puertos de España y entonces pues, puedes descargar la información, pero solo tienen desde los años 95. Bueno, tenemos aquí niveles prescritos, todas las extracciones, y hablaré, aquí tenemos flujos prescritos, que toda la recarga que está entrando por aquí, tenemos la recarga de filtración, aquí hemos puesto niveles, en esta zona de aquí hemos puesto niveles prescritos y no flujo prescrito, porque aquí se están haciendo muchas obras en glorias, ¿no? Y tienes esos bombeos y a veces es difícil estimar cuál es el flujo que está entrando por ahí. Al final le pusimos niveles prescritos, ha funcionado bastante bien, un poco con el razonamiento que hacemos en Ataca. Y después tenemos los ríos, condición mixta, y la recarga por precipitación, y después tenemos estas entradas de los distintos ríos que están. Bien, bombeos, pues hemos hecho una recreación, digamos, histórica desde los años 70 hasta ahora. También tenemos cómo han ido cambiando la evolución histórica de las zonas industriales y tal, ¿no? Y estos son los pozos, ¿no? Que conocemos razonablemente bien, y hay zonas que no conocemos exactamente lo que están sacando, pero sí que sabemos que en toda esta zona, que era un polígono industrial, pues sí que se sacaba tanta agua. Esto lo tenemos como bombeo distribuido y esto como bombeo. Aquí está el Cacaulat y aquí están los pozos de la ETA de SOS. Las observaciones, pues tenemos todas estas observaciones donde tenemos niveles y un poco de más niveles pero están bastante bien distribuidos en toda la zona, ¿no? y bastante representativos. Un poco para que veáis la historia del BESOS desde 1970, esto es 1972, 1995, pues antes, desde 1972 a 1980, se estaba explotando muchísimo el BESOS, ¿no? Y de hecho el BESOS y Montcada era la fuente de agua para Barcelona.
y después pues, se ha ido abandonando para coger agua del río. Y esto es así. Aquí está un poco de historia, ¿no? Desde 1879, que había 3 pozos en Casa de las Aguas, de Moncada, que está un poco por encima de la etapa del Besós. Esto es el Recontal, y también aquí están puestos los momentos en que la central, la ETAP Besós, hacía recarga artificial por pozos, ¿no? Tenía un par de pozos que cogían, me parece que era el pozo 4, que cogía el agua del Recontal, la filtraban y la inyectaban directamente al central. Bueno, todo esto está metido dentro del modelo. Ha costado mucho llegar a tener esta información, pero la información debe ser bastante buena porque el modelo calibra de forma bastante espectacular, ¿no? Los datos estarían en azul y la simulación en rojo, ¿no? Y ahí pues Nuria y Carlas han hecho un trabajo espectacular. Y estos son lo que hacemos es pues, poner los distintos puntos y cada uno suba los niveles, la evolución de los niveles con el tiempo, simulado versus observación, y pues es capaz de simular casi todos los pozos y con bastante exactitud. Aquí esta es la zona de la ETAP Besós. La ETAP Besós está aquí. Esto es la línea de alta velocidad. Estos son los piezómetros que se colocaron para medir el efecto barrera, y lo hace bastante bien, los piezómetros. Y esta es la zona ya de masa, esta es la zona de Montpastor, Sant Adrià, que también pues, lo hace bien. Además de esto, pues una parte importante, para nosotros era muy importante primero simular bien el Recontal, porque es una infraestructura histórica del siglo XIX y que por tanto la mina del Recontal hay que conservarla, y somos capaces de predecirlo muy bien. Y después tenemos las distintas infraestructuras, ¿no? Que este sería el caudal que está extrayendo la infraestructura en los últimos años, y esta sería la simulación del. Entonces, bueno, pues creo que tanto los niveles como los caudales se simulan muy bien, ¿no? Este sería un poco el resumen. Estos son todos los niveles, lo hace bastante bien, ¿no? Y esta sería la media de cada por pozo. La media por pozo pues, se han ajustado muy bien, digamos, a los niveles observados. Un punto importante era cómo simular el Recontal, y al final lo hemos simulado como si fuese un tren. Pero eso quiere decir que, claro, si pones aquí el Recontal como un tren, pues lo que estás diciendo es que realmente el agua del Recontal es agua directamente del acuífero, ¿no? Está chupando directamente del acuífero, y que por tanto el agua del río va al acuífero y del acuífero va al Recontal. Claro, yo tengo mis dudas, claro, cuando esto no siempre es así. Esto es así cuando el acuífero está por encima del Recontal. Si el Recontal se seca, pues entonces lo que manda es el agua directamente que entra por la galería filtrante. Pero, en todo caso, la simulación es bastante espectacular, excepto en este momento que no sabemos lo que pasó. Pero no acabamos de saber qué le ocurría en ese periodo Recontal, porque el resto lo hace perfecto.
y no he puesto aquí, no lo he puesto aquí, pero es bastante bonito ver esto de aquí es cuando sube el nivel del río, pues el rectal tiene mucho más agua. Y es una correlación bastante perfecta entre el río y el recuntal. Si el río tiene más agua, el recuntal tiene más. Pues el recuntal pues puede ir desde una media de 300 litros por segundo, pero cuando hay una avenida muy importante, pues puede llegar a picos de 600 litros. Bueno, entonces con todo esto, lo que dijo este señor, ¿no? Al Aragonés, se metía dinero para la sequía y empezar a explotar a Besós, se coge desde el recuntal, desde arriba, desde la fuente, porque si la cogen desde Casa de la Mina, pues el agua ya está más contaminada. Pues la cogen desde la fuente y la llevan directamente a Besós. Además, se van a construir más pozos al lado de la Casa de las Aguas y se va a explotar, se va a empezar a poner en marcha, digamos, la planta de bombeo que está en Besós, que ya dijimos en su momento que no podía sacar más de 150 litros por segundo. Y que ahora cuando lo han intentado de sacar mucho más, pues no. Y además también dijo que, además del agua subterránea, pues se plantea también coger agua directamente del río. Y ahí, pues, nosotros éramos más partidarios de que se hiciese recarga artificial, pero bueno, ahí hay que ver también los costes de uno y de otro, pero parece ser que de momento se han planteado una captación de agua del río 300 a corto plazo y que puede aumentar bastante más. La ventaja, al final, coger agua del río Besós es coger agua de las depuradoras. ¿Dónde está la? Las depuradoras, pues, de aquí hasta el final de su poder. Aquí hay, no sé a ver si encuentro una. No, sí. Esto de aquí, ¿no ves aquí? ¿Sí? Esta es la de Moncada. ¿No? Y después está la de Agosta. Vale, están todas Estas son las grandes. Sí. Y luego están las pequeñas, las más de 30. El Busón si ves su de la que empieza Moncada y acaba en arriba, que es pasado más gestiona más de 30. Entonces, el agua del Besós es 100% agua del el río Besós, en momentos del año no debería casi tener agua. Tiene agua, no sobre todo en verano. El río Besós tiene agua porque las depuradoras vierten al río. Porque el río de por sí debería tener agua. Bueno, ahora mismo el 100% ahora. Actualmente el 100% del agua viene de Prensa. En los momentos con aguas altas, muchas lluvias, pues puede ser el 60, 70, ahora mismo es un 100. Sí, no, es agua. Entonces, pero claro, si llegara un terciario, Bueno, entonces, pues sí, entonces esa es una gran ventaja, siempre tienes agua en el río y ahora están pensando de cogerla directamente. Aquí hay una planta de osmosis y de ultrafiltración y entonces pues lo quieren ampliar para recoger toda esa agua, más el recuntal, más esta es la planificación inicial que se tiene. Entonces, ahora hemos estado mirando más cosas, ¿no? Y alguna de las conclusiones que hemos llegado es que, la zona de Saladería
el parking de San Adrià, que está por aquí, no sé exactamente por aquí, ¿no? El parking de San Adrià siempre había sacado muchos hectómetros cúbicos, ¿no? Históricamente, ¿no? Era un parking que bueno, pues había tanta agua que salía por el parking, la tenían que sacar, después colocaron unos pozos para que no se inundase. Y claro, de ese parking sale mucha agua. Si estos últimos años no se tenía que sacar tanta agua, el nivel ya había bajado, no se tenía que sacar tanta agua, pero esos pozos están ahí, se podían poner más pozos, y resulta que es una zona pues, bastante buena para hacerlo, y entonces hemos hecho algunas simulaciones, ¿no? Y a lo máximo que hemos llegado, solo por pura extracción, es que bueno, ponemos en marcha la central del Besós. Esto nos puede llegar a 5 hectómetros cúbicos, solo con 2 pozos. Se van a construir los pozos de Casa de las Aguas. Bueno, pues, ¿cuánto podríamos llegar a bombear? Pues calculamos unos 3,2, ¿no? Lo calculamos un poco para que el nivel baje, pero para que no se quede seco el agua, ¿no? Entonces ponemos el nivel donde llegaríamos y el nivel crítico, que no se debería superar, pero si pones en marcha los pozos del parking de San Adrià, pues oye, esto ya te da 9, ¿no? Más los pozos que están al lado de la Llagosta, que es el de Donadeu y de Montcada Regants, que también son de Aguas de Barcelona, si los poses en marcha tendrías un poco más lo que cojas del Recuntal, que podrías llegar a coger unos 7, pero que no te los puedes llevar todos porque el Recuntal es una infraestructura histórica y también alimenta a los agricultores de la Ponderosa. Podrías coger unos 4 hectómetros, bueno, pues tienes ya casi unos 30, ¿no? Solo, entonces, bueno, cuando planteas esto, pues claro, nosotros siempre estamos hablando pero después cuando vas a la práctica, ¿no? Pues es un problema, porque San Adrià está muy lejos. Lo que no podéis hacer es empezar a hacer centrales, ¿no? Centrales como la etapa del Besós en distintos puntos del Besós, ¿no? Porque eso es una inversión enorme. Entonces, si se plantease que puedes sacar agua de San Adrià, pero claro, después, ¿qué haces con esa agua? Porque esa agua, ¿no? Esa agua la vas a tener que llevar desde aquí hasta aquí, ¿no? Esto es una barbaridad de dinero y de coste, ¿no? Que también hay que valorar, ¿no? Pero, Dani, precisamente la nuestra África también, o sea, en una época de sequía y salida. Claro, la ventaja de poner pozos aquí, en San Adrià, de poner estos, es que estos pozos casi no afectan a la intrusión, porque es un river bank filtration. Tienes el río al lado y el 80% o el 90% del agua que lleva el pozo es agua del río. Sí. Entonces el efecto de intrusión, hay un efecto, pero no es... El parking del río, tienes una piedra y llegas. Estás en la calle y Está súper bien. No, Pero que hace, o sea, afecta ese río. afecta al río. Pero el río, a ver, el río, pues el río va en metros cúbicos. Tienes 2, 3, 4 metros cúbicos. ¿No? Y tú estás sacando litros por y en todo caso, si le faltase agua al río, hay agua regenerada que se calcula que se podría llegar a meter si tú quisieses más de 100 kilómetros cúbicos. Si quieres de agua regenerada. Porque ahora no toda la agua regenerada se echa. No, se echa una. Se echa Regenerada
Es igual o algo similar. Claro. No, la regenerada o el deshecho. Lo que es los que vienen de las estaciones de regeneración. No, regenerar. Sí, ¿no? O sea, el agua que ha sido tratada, Agua esa se regenerada. tira. Una parte que se regenera. ¿Sí? Sí, es algo de eso. El agua regenerada. Esa es la que quiero. En el futuro se plantea que haya más de 100 hectómetros. Ah, bueno, sí, claro. Y esa agua pues se podría llevar a río. La que ahora va al mar. Sí, de hecho es una de las soluciones para que Barcelona no haya agua regenerada. Ahora en sequía estamos utilizando agua regenerada. Bueno, desde la parte del Llobregat hay una parte que ya sé. No me acuerdo si era ya es una parte importante. Bueno, entonces hemos estudiado esta casuística. Bueno, podríamos sacar mucha agua, pero claro, no todos los escenarios son factibles. Entonces, a partir de esto, pues hemos estado mirando posibles zonas de recarga artificial. Entonces, para hacer esto, hemos cogido uno de estos índices que están publicados, que básicamente mira las zonas de recarga artificial en base a distintos índices. Es un drastic para recarga artificial. Y le hemos metido más cosas que nosotros consideramos importantes, porque dos cosas que son importantes. Primero, que estos índices, no sé por qué, no tienen en cuenta si tienes suficiente zona no saturada para hacer recarga artificial. No sé, pero la recarga artificial en balsas de infiltración, si no tienes zona no saturada. ¿Y este FZNS? ¿El qué? El FZNS. ¿Eso no es zona no saturada? Sí, factor de zona no saturada para que tengas un sol suficiente de zona no saturada. Y después le hemos metido otro para que tenga en cuenta la relación río-acuífero, porque depende de lo que pongas la base de infiltración. Si la pones y el agua se va al río, pues no tiene mucho sentido. Lo que quieres es almacenar el agua en el acuífero. Bueno, entonces hemos cogido los mapas, la litología, que la hemos basado en la transmisibilidad, el valor de las pendientes, el tipo de uso de suelo, el factor de zona no saturada, el factor de río, y nos ha salido pues, esto de aquí, que básicamente se podría llegar a hacer recarga artificial justo al lado del agua, donde se que básicamente es porque tienes un río que está colgado, ¿no? Tienes ahí una zona suficiente para hacer recarga artificial. Y además tienes la ventaja que aquí están los pozos de bombeo, que es los que necesitan más agua. Podrías ampliar la etapa de SOS, solo haciendo un poco de recarga artificial. También se podría hacer por aquí. Y bueno, pero y después hemos hecho lo mismo para River Bank Filtration, con otro de estos índices que están publicados. Este no lo hemos tocado, pero básicamente hay muchos factores, pero los importantes para nuestro caso eran estos cuatro: el saturada, relación río-acuífero con natación y potencial de extracción. Y bueno, pues la relación río-acuífero la conocemos mediante el modelo, que nos dice que todo lo que sería azul está colgado, ¿no? Y esto de aquí pues no está colgado, esto de aquí no está colgado, esto de aquí tampoco, pero que es lo mismo que ves en el perfil piezométrico. Aquí cuando llegas al etapa de SOS, pues tienes esta parte de aquí que está bien conectado, pero después cuando llegas al etapa de SOS, tienes una bajada bastante importante, pues, también porque llegas al delta, y los niveles pues bajan muchísimo. Bueno, y
Y esto es, bueno, estas son las figuras, ¿no? De espesores, factores de espesor, factores de etcétera, y hemos llegado a la solución que está aquí, que había estas. La zona de San Analia es una buena zona para hacer river bank filtration, y después estas zonas de por aquí también son buenas zonas para hacer river bank filtration, pero también llegas a la conclusión que, bueno, claro, yo te podría poner más pozos y sacaría agua del río, ¿no? Y un agua que está de mejor calidad que el río. Pero, ¿qué hago con esta agua? Si la tengo que llevar hasta la central, esto me va a costar tanto, ¿no? Y hay que ver cuál es el mejor escenario. Bueno, entonces, ahí para terminar, entonces este es así un poco de modelos. Este es el acuífero de Llobregat, ¿no? Y si os fijáis, yo no he hablado de calidad, ¿no? Por eso lo que queríamos es empezar con la calidad del Besós, ¿no? Tener un modelo también de transporte dentro del Besós, pero fijaros con el Llobregat simula perfectamente los niveles, pero cuando intentamos simular los cloruros, solo los cloruros, ¿no? Algo bastante conservativo, es muy difícil. Y las calibraciones que existen del Llobregat de los cloruros no son lo mismo que lo de los niveles, ¿no? A veces lo llegamos a hacer razonablemente bien, pero a veces, claro, aquí nosotros estamos diciendo 400 cuando son 600 o 400, ¿no? Y es muy difícil de llegar a calibrar los cloruros, ¿no? Entonces, y esto es históricamente, o sea, el modelo de los años 2000 también no reproducía, reproducía un poco peor los cloruros de Llobregat. Y mi opinión es la siguiente. Siempre vamos a necesitar mayor detalle de la descripción de la heterogeneidad cuando hablamos de transporte, y yo no veo muchas soluciones a eso, porque el mapa de transmisibilidad lo tenemos muy bien. Más ensayos de bombeo no vamos a tener, ¿no? Lo único que podríamos llegar a hacer es, encima de lo que tenemos, ponerle el problema inverso estadístico, respetando los geomodels, ¿no? Las zonas que ya tenemos. Pero si no lo veo factible. Otro problema que tenemos es que los métodos eulerianos no tienen control de la dispersión, y eso, cuando hablas de cloruros que tienen un acuitardo, ¿no? Y que tienes una dispersión transversal importante dentro del acuitardo y tal, esto te crea muchos problemas. Y después hay otras cosas que yo no creo que podamos controlar, que necesitamos información de mayor calidad y que nunca sabemos lo que muestramos. O sea, no sabemos los cloruros, si esas son concentraciones de flujo, sí, pero el filtro dónde está, qué es lo que estamos sacando, esto pocas veces lo tenemos. Entonces, para esto, para el control de la dispersión, métodos lagrangianos, y para esto el socioestadístico. Y en eso, pues Rodrigo ha estado trabajando muchísimo y ha hecho estos códigos, ¿no? Y os lo digo para todos, para que lo sepáis. Uno es el Modpath en paralelo con OpenMP, y después es el transporte con Random Walk lagrangiano, y también en paralelo. Creo que ya tenemos, ya está publicado en Groundwater, y os lo podéis descargar desde el GitHub del grupo, donde intentamos colocar todos los programas, y bueno, está muy bien. Y bueno, está en paralelo y, por tanto, va bastante rápido comparado con el modelo normal. Es muy robusto,
Y es fácil, ¿no? Es fácil de incluir cosas como el transporte pues, anómalo o mezcla incompleta de metros lagrangianos. Es una cosa bastante sencilla. Quien no sepa lo que es el modelo lagrangiano, pues aquí tengo el ejemplo del que hizo Rodrigo para el artículo que estamos intentando publicar ahora. Que estas son las partículas que van hacia el pozo. Y esta es la comparativa entre Monflow 6 y Random Walk que hizo Rodrigo. Pues la dispersión la hacen bien con el método lagrangiano, mucha dispersión médica. Los 6 es con metros de rebeldía. Y no tenía nada más que deciros. Está ahí, quien quiera, pues que los métodos lagrangianos, una cosa muy bonita que hizo Rodrigo, los métodos lagrangianos pues siempre son un coñazo porque lo que haces es inyectar partículas, ¿no? Entonces, ahí la parte principal la parte principal es después qué haces con las partículas, lo tienes que pasar a concentraciones. Y eso siempre ha sido un problema, uno de los problemas básicos de Random Walk. Hemos estado trabajando muchísimo en este grupo para solucionarlo. Guillem llegó a una conclusión con el Grid Project que intentaba combinar lo bueno de un histograma con lo bueno de kernel densities. Y parecía que funcionaba, y entonces pues Rodrigo ha hecho un programa en 3D con el Grid Project en que lo hace todo y está incluido dentro del Random Walk, de manera que uno pues ahora pues, lo único que ve, ¿no? Es lo mismo que vería en cualquier otro código. Y bueno, pues esto está ahí. A ver si lo probamos para el Llobregat o para el Besós, a ver si mejoramos simular el transporte y así estamos. Si esto no para calibrarlo será Bueno, al final, el mismo problema que tienes con el Monflow 6 o con cualquiera. Si se puede acoplar bien a PEST, se puede acoplar bien a PEST. Mientras, o sea, lo principal es que el modelo tiene que ir rápido y te tiene que dar concentraciones. Una vez te da esto, es lo mismo que cualquier otro código que exista. Lo puedes acoplar a PEST, lo puedes Has comentado que ahora es suficiente como estirar el ápice y luego se llama. ¿Qué esperáis encontrar? ¿Cómo podría mejorar esto? Representar un poco mejor, es decir, representar la realidad un poco mejor. Aunque es un poco absurdo porque no creo que el modelo pueda calibrar mejor, porque yo ya lo veo súper bien calibrado. En el Llobregat, por ejemplo, lo habéis hecho. En el Llobregat lo hemos hecho. Y habéis notado una mejoría entre hacerlo. Porque los cálculos que estaban justo en la línea, pues Sí. no os daban mal. Sí, no, o sea, hemos mejorado, pero no sé si hemos mejorado porque cada vez, o sea, aparte de mejorar eso, mejoras otras cosas. ¿No? Tienes que mejorar información, no sé qué, te das cuenta que esto a lo mejor iba mejor de otra manera. No sé si hemos mejorado por ahí o no lo tengo claro. Lo que sí que creo es que nos va a ser muy difícil mejorar la calibración en el exhaust. No lo sé. Se podría mejorar. No lo sé. Pero de momento no lo veo. No veo que. No veo que cuando esto ya empezamos a estar cerca de la playa que podamos mejorar esto. Bueno, Creo que pues sí. ya está muy bien. Sí, ya está muy bien. Lo que pasa que, claro, una cosa, un modelo puede calibrar bien y que no sea un buen modelo. O sea,
¿no? Podía cambiar totalmente las condiciones y de repente el modelo deja de funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no representas bien físicamente lo que está pasando. Si tú tienes cuanto más físico sea el modelo, pues más robusto es. Pero también, o sea, también es una interpretación de decir, lo vamos a estirar hasta el mapa. O sea, es la misma interpretación de que lo vamos a pasar en el mapa, lo vamos a estirar. No, pero cuando se estira el Llobregat es porque tienes una geofísica, tienes un no sé, que te dice exactamente dónde termina el acuífero. El acuífero profundo a flores de mar, 2 kilómetros mar adentro. Pero esto es igual. Si no, es una... Hay una geofísica, hay... Bueno, esa sección que tenías, la sección de los tesoros, donde la distancia desde la costa esa sección. La distancia de la flora es conocida. Claro. Esta sí que escala, ¿no? Pero esto... Esta zona, esto es conocido. Conocido. Ya le pones judicial mix. Es que antes has dicho que no es. Antes me habías dicho que era mixta, que era en el Llobregat. el Llobregat, no, Pero pero en el Besós de momento hemos puesto nivel Besós. Vale, no, pues bueno, es amargo. En el Llobregat tienes mixta de los dos. Sí, pero lo hemos simplificado muchísimo. Hemos cortado aquí y le hemos puesto el... Ya sabemos que no es esto. Bueno, pues tampoco tiene muchos de por ahí, nos cuadran bien. Carlos. Está bastante lejos. Está ahí el San Juan, ¿no? Esto. San Andreu, ¿no? Sí, pero igual, pues, Se podía mejorar. San Andreu está teniendo una reunión y nada, y se entera. Se podía mejorar, ¿no? Me parece que ponemos el mismo nivel aquí que aquí, y eso no es así, y bueno, pues, sí. Pero en todo caso, es difícil con la información que tenemos. Pues poner el nivel que aumentar un poco más abajo. Sí, claro. Aplique. Bueno, pues hoy vamos a celebrar la tesis doctoral del nuevo doctor del campo. Otra vez. Entonces, lo vamos a hacer en mi casa, quien quiera, pues ¿a qué hora nos vamos? ¿A las 7 o así? Sí. ¿A las 6 o así? ¿Qué pasa? Sí, claro, todo. ¿Qué va a pasar a comprar? Sí, pasar a comprar un poco para hacer barbacoa y hacer barbacoa y Y bañador. bañador. Y bañador.